también tenemos una historia más larga que tiene esas sombras y que tiene luces, ¿no? Hay un episodio en la Segunda Guerra Mundial en que llega a Turquía un barco con 300 niños judíos que están llevando de vuelta a Alemania, que se han escapado del terror, y entonces ahí hay un embajador del Vaticano, un nuncio, un cardenal Roncalli, que era el nuncio diplomático, que hace una picardía, ¿no? Se arregla con el embajador de Alemania en Turquía para hacer una picardía, obligar a un registro del barco para que hubiese que bajar todas las personas del barco, y cuando bajan todas las personas del barco, antes de volver a subir, los niños habían desaparecido, ¿no? Se los habían conseguido liberar. Ese cardenal Roncalli en el tiempo fue elegido como Papa Juan XXIII. O sea, nuestros pueblos tienen historias con luces y sombras, ¿no? Cosas de las cuales nosotros como católicos tenemos que saber pedir perdón y darnos mucha pena y vergüenza, sobre todo para que no vuelvan a suceder, para que nunca encontremos la excusa para que el otro sea estigmatizado por el solo hecho de ser hombre. Pero también tenemos muchas historias de valor. Hay en esa Europa terrible, y lo pongo como síntesis, tan difícil, había una pareja de chicos que se querían mucho, que se llamaba Jacques, venía de una familia agnóstica, y ella se llamaba Raisa, venía de una familia judía, y tuvieron que vivir la experiencia de la guerra. Y la experiencia de la guerra hizo del matrimonio Maritain un testimonio del gusto por poder encontrar aquello que nos unía. Tanto es así que ahora estoy con un laico, este filósofo que se termina haciendo cristiano él, cuando termina la guerra, su país lo manda algo nuevo que se estaba inventando, que era la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura. Y este embajador laico hace un discurso en torno a lo que había pasado y a que nunca más debe volver a suceder. Y en su discurso detalla, hombre de fe profunda, se lo estudia ya casi en un proceso de canonización del mundo católico, lo que no debía volver a suceder. Y escribe un discurso sobre lo que son los derechos del hombre. El discurso del embajador Maritain es 4 años después votado como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas. Fíjense cómo de la diferencia a la unión y del sufrimiento a que lo que hemos sufrido nos abra a un mundo mejor para los demás. La experiencia de ponerte delante, sea rabino, sea laico, la experiencia de exponerte y decir, salgo del montón, ¿qué vas a hacer? Salgo del montón. La experiencia de decir, tengo una misión, Dios algo, una semilla colocó en mí que vale la pena que yo pase el calor de salir del montón, como lo ha hecho Sergio, ¿no? Para decirle a mi pueblo, que mi pueblo es amplio, no solo mi identidad, sino todos los que compartimos el mismo suelo argentino, que hay algo que tiene que ser dicho, que hay un camino que tiene que ser transitado, que hay una misión que tiene que ser realizada. Yo sé que a algunas edades esto resulta difícil, pero quisiéramos que hoy nuestro testimonio, yo ya me callo, y ahora el importante testimonio es el de Sergio, sirva para tomar valor. ¿Saben por qué? Porque si no, cuando tomamos cualquier objeto, tomamos nosotros cualquier objeto y lo dejamos caer, el peso del objeto hace que caiga. ¿Se ve? ¿Qué es lo que hace que la realidad de los hombres no se caiga?
que la realidad de los hombres no siga su pecho, que la violencia no triunfe. Hombres que levantan lo que está caído. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ahí. Shalom, salam, la paz para todos, cada uno de ustedes. Le agradezco a Roberto la amorosa presentación y la profunda reflexión acerca del sentido que puede tener para todos nosotros este encuentro. Yo lo que quería, si a ustedes les parece, ¿no?, como compartir, es una reflexión en relación al concepto del liderazgo, ¿no? Creo que era parte, digamos, de la convocatoria, y por qué es tan relevante, tan importante que hablemos sobre liderar. Yo voy a compartir con ustedes algunas de esas ideas o reflexiones, y me gustaría, si a ustedes les parece, en función de ese disparador, que va a ser como si fuera algo muy general, tener un intercambio con ustedes sobre las preguntas, sobre las acciones concretas en las que ustedes están involucrados, sobre la realidad de nuestro país que vivimos, ¿no?, de las preocupaciones que ustedes tengan, como para poder ir bajando estas ideas o conceptos a una conversación. ¿Les parece? Bueno. Recién lo comentaba Roberto, también fue parte quizás del espíritu de la oración que compartimos al terminar la bicicleteada, y yo lo comentaba a un budista. Hay una personalidad que tiene una trascendencia de la cual todavía nosotros no podemos tomar la verdadera dimensión porque somos contemporáneos, es decir, vivimos su tiempo. Y hasta que no pase algún tiempo más, es como que su peso no se puede registrar. ¿Vieron cuando uno vive cosas, ¿no?, que pasan, que son importantes, pero solo cuando pasa más tiempo toma la perspectiva y se da cuenta de lo importante que fueron? Por ejemplo, cómo se marcan las eras o los cambios en las civilizaciones, ¿no?, o cómo la humanidad progresa, ¿no? No es algo que se hace ese día, ¿no? En algún momento, ¿no? Y bueno, ¿qué punto podemos poner como para decir que a partir de acá pasó algo? Bueno, algo que nosotros compartimos sin lugar a duda, ¿no?, es el año cero. Pero el año cero no se reunieron para decir, este es el año cero y a partir de hoy van a pasar cosas, ¿no? ¿Qué marca el año cero? Claro, antes y después de Cristo, es decir, el nacimiento. La llegada de Cristo, claro, nació. Lo que yo trato de decir es que cuando Él nació, no hubo una proclamación de decir, hoy y ahora empezó el año cero. ¿Eso cuándo tuvo que haber pasado? Un tiempo después, donde ese año cero y lo que sucedió con Jesús, luego proclamado Cristo, tiene una trascendencia, ¿no?, para la humanidad, donde todos decimos, bueno, a partir de ese momento en que nació, la historia cambió, ¿no? Por ejemplo, yo le quiero contar desde esa historia, en relación a lo que Roberto nos relató como semblanza de encuentros y desencuentros, cuando hay, ya en este caso no es un año ni es una fecha, pero sí es una acción de liderazgo, que va a ser marcada como una fecha de cambio. Esa acción de liderazgo la desplegó Juan Pablo II de bendita memoria. Que nosotros, como comprenderán, en el Vaticano no votamos, pero si pudiéramos ya lo proclamaríamos santo. Nosotros, los judíos. Por el hecho de que Juan Pablo II no modificó absolutamente nada de la doctrina.
No es que hizo una revolución, porque ahora vamos a cambiar de ideas, o se me ocurrió una idea nueva, o les voy a enseñar lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que creer. No, no. Lo que él hizo ya estaba escrito hacía 40 años, más o menos. El Concilio Vaticano II y nuestra Italia. El vínculo del cristianismo, el catolicismo en particular, con las otras religiones monoteístas. Estaba escrito. ¿Qué es lo que él hizo? Él traduce lo que está escrito en una acción emblemática, ejemplar, irreversible, que se hace visible para que todos, a partir de esa acción, hagan lo siguiente. Primero, tengan que dar por conocido y sabido lo que ya estaba escrito y no todos leían. O lo que estaba escrito y no todos conocían. O lo que estaba escrito y algunos negaban. O lo que estaba escrito y muchos no enseñaban. ¿Qué hizo? Agarró, se levantó y en 4 minutos cerró 2000 años. Cruzó la plaza en Roma, entró a la sinagoga y dijo: son como nuestros hermanos mayores en la fe. Bueno, le di un abrazo a Rabino Taff, con el que estaba en ese templo, lo saludó y volvió. Bueno, eso marca un antes y un después. Por lo que dijo, por lo que estaba escrito, por la doctrina, no. Por el virtuosismo que solamente tienen los hombres grandes de Dios, que son santos, de encarnar el verbo y el texto en un contexto sin otro pretexto, de revelar una verdad, no en lo que decía, sino en lo que hacía. Y saliendo de sí mismo al encuentro de otros, sellando frente a todos los demás una acción ejemplar que lidera un cambio, a partir del cual, tanto para judíos como para cristianos y católicos en particular, no significa que todos estén de acuerdo, pero todos tenemos que tomar ahora ese como un punto de referencia. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, algunos católicos o cristianos dicen: se le fue la mano. Una cosa es llevarse bien, ir a saludarlo, abrazarlo, pero esos hermanos mayores, ¿no? Y muchos miembros de la comunidad judía que dicen: sonamos. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos buenas relaciones y no tengamos problemas, eso está muy bien, pero esta idea de estar tan juntos, nosotros que fuimos siempre perseguidos, siempre discriminados y siempre segregados, si nos abrimos tanto y nos abrazan tanto, nos vamos a perder, nos vamos a diluir, nos vamos a asimilar y vamos a dejar de ser nosotros, porque también en nuestra familia, no, pero el problema lo tenemos en todas las familias, están los que no solamente denuncian o denunciamos cuando nos discriminan, sino aquellos que se autosegregan y se cierran sobre sí mismos, ocupando un lugar, no como Roberto bien contaba, que son acciones de ser víctima, sino de victimizarse, como si la categoría víctima fuera algo esencial a la identidad y no una circunstancia que uno tiene que denunciar y rechazar. ¿Por qué tomo yo este ejemplo? Porque viene a continuación de lo que nosotros recién escuchamos, pero viene en dirección de lo que nosotros vivimos. Nosotros vivimos valores. Y la manera que tenemos de vivir los valores no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Traduciendo el valor en una virtud. Y ese es el trabajo más difícil que tenemos. Cómo encarnar el valor como virtud y cómo de alguna manera asumir de manera auténtica, íntegra y coherente que lo que digo soy, que lo que hago es lo que digo y que no hay ni fisura ni abismo en estas dos dimensiones. Donde si ustedes le preguntan a la gente si están de acuerdo con los valores, todos les van a decir que sí, pero cuando ustedes chequeen cómo viven y cómo actúan, van a ver que en las virtudes les dicen que no. Por ejemplo, hagamos una encuesta a boca de urna. ¿Quién no está de acuerdo con el bien? Y
El 99% dice de acuerdo con el bien. Pero la pregunta no es sobre el bien y el mal, sino la pregunta es si sos bueno. Y no bueno bajo el argumento mayoritario de la sociedad argentina que bueno es el que no hace nada. Porque no solo bueno es el que no hace nada. No hay neutralidad en el bien. El bien siempre está de un lado, que es la acción protagónica de desplegar. La neutralidad, que nosotros la asumimos como más cerca del bien, créanme, está más cerca del mal. Fíjense lo que pasó en la historia por la neutralidad. Y fíjense lo que le pasa a nuestro país, que hay muchos más buenos que malos, pero los malos trabajan muy bien y los buenos trabajamos bastante mal, porque dejamos a muchos buenos que no hacen nada, ¿sí?, en la posición de que creen que son buenos. Es decir, la traducción de un valor en la acción encarna una virtud que logra una transformación a partir de la cual uno transforma la realidad transformándose uno en ella. Yo hablo muy rápido, a veces me centraba en lengua, así medio difícil, pero podemos volver para atrás. ¿Por qué ustedes tienen no solamente una oportunidad, sino un trabajo que llamamos nosotros vocacional? ¿Qué es una vocación? La respuesta a un llamado. Esa es la diferencia entre una vocación y una profesión. Que ustedes estudien y se acrediten para tener idoneidad, capacidad profesional, está muy bien y lo tienen que hacer. Trabajen, estudien, esfuércense en lograr, en tener habilidades acreditables en la mejor, ¿no?, performance que puedan. Incluyan también en ello no las profesiones privilegiadas y premiadas como exitosas. Pongan en ellas también las capacidades desplegadas en el mejor de los talentos que tiene el potencial humano, donde si bien la sociedad premia más algunas que otras, ustedes ni arruguen ni se achiquen. Escuchen la voz interior de ser lo que deban ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la generación de nuestros abuelos, ser abogado y doctor era un mandato. Si ibas a tener una profesión, y yo había como profesiones que ya estaban como tipificadas, ¿entiendes? Y entre las ciencias duras y algunas profesiones, y por ejemplo la literatura y el arte, no había ninguna duda de que era premiado o reconocido. Yo cuando hablo de término profesión no me refiero a las que están reconocidas y premiadas. Me refiero a cualquier capacidad potencial del humano desplegada con arte y con idoneidad y con capacidad. Así que eso háganlo. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque ustedes son privilegiados. Tienen el privilegio y el don, no de un derecho adquirido, sino de algo bien logrado con el esfuerzo y el trabajo de sus padres y sus familias, que le dan una oportunidad única de recibir educación. Eso que les da tanto trabajo requiere siempre reconocimiento y agradecimiento. Porque tienen la bendición de poder trabajar duro para decidir qué quieren ser y lograrlo únicamente de la única forma que se logra. Las cosas duraderas y valerosas y valiosas, que es con esfuerzo y con trabajo. Todo lo que se logra rápido, sin esfuerzo y sin trabajo, sospechen. Aléjense. Es peligroso. Ese atajo es un camino muy largo, del que no solamente a veces no se vuelve, sino que no se pierde. Es mejor trabajos en caminos largos y claros, con el esfuerzo y la dedicación, para entender que es la manera más corta de llegar a ser. Por eso es tan importante que la profesión y la capacidad que desplieguen asuman en ustedes la dimensión de liderarse. No hay liderazgo más difícil de asumir, que ejercer y de sostener, que liderarse a uno. Y el quien no puede liderarse a sí mismo, no puede liderar a nada, ni a nadie. No es lo mismo ser un conductor, un caudillo, un jefe o un ídolo que un líder.
mucho menos un dueño o un patrón. El liderazgo no tiene que ver con mandar. El liderazgo no tiene que ver con ejercer una autoridad. El liderazgo tiene que ver con inspirar en los demás que te pueden seguir porque ven y sienten, perciben que sabes a dónde vas, con autenticidad y con la convicción de cuál es tu misión, y que los demás que te ven actuar te pueden seguir y te pueden acompañar, no para ir detrás tuyo, sino de ir con vos a donde juntos quieren llegar. Donde la autoridad no es tomada para ejercerla, sino que es reconocida para ofrendarla. Sin liderazgo no tenemos futuro. Y el futuro nosotros lo tenemos únicamente si tenemos la capacidad de soñar con los ojos abiertos, o soñar con los ojos cerrados, no es un problema. Soñar con los ojos abiertos, porque significa que el futuro es esa capacidad de visionar. El que no sueña, el que no puede ver y prever a dónde va, el que no tiene esperanza, que no es lo mismo que ilusión, sino esperanza es la acción que no espera lo que vos haces hoy para que mañana estemos mejor. Si uno no tiene todo eso, no tiene dos cosas: no tiene ni futuro ni tiene juventud. Porque la juventud no es una edad, es un estado del espíritu. Por eso tenemos tanta gente que tiene muchos años y no dejó de ser joven. Yo trato de anotarme ahí. Y también tenemos mucha gente que no tiene tantos años y ya está vieja. Está abandonada, desganada. Dice, no, todo da igual, no vamos para ningún lado, está todo perdido, no tenemos futuro, y se entrega. O sea que no pasa por los años, sino que pasa por el tono, la vibración, la afinación de esa herramienta de la que estamos todos dotados, que es el espíritu. Cuando hablamos nosotros de espiritualidad, no lo hacemos necesariamente del dogma de nuestra religión. Cada uno de nosotros, como creyentes que somos, proponemos que la espiritualidad auténtica y plena se da para nosotros desde el dogma de nuestra religión, porque cada uno de nosotros asume una posición de desarrollar la espiritualidad desde una vocación religiosa. Pero que esas sean nuestras elecciones no significa que la única espiritualidad sea la religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un patrimonio común y universal de la humanidad, es no en que creemos, sino en que todos, por ser seres humanos, somos seres espirituales. Entonces, esta es matemática, pero la teoría del conjunto dice así: si no hay ser humano que está fuera del conjunto de ser espiritual, lo primero que tenemos que hacer para que todos los seres humanos formemos parte de la misma familia es reconocernos como seres espirituales y desarrollar lo espiritual como común denominador. Luego, dentro del gran conjunto de la espiritualidad, hay un subconjunto que es la espiritualidad religiosa, las religiones. Y luego, dentro de ese subconjunto, hay otro subconjunto que somos las religiones. ¿Se entiende lo que planteo? Bueno, el drama a veces es que como uno está convencido de vivir en autenticidad la verdad, que le da a uno coherencia en la acción, autenticidad, integridad y plenitud en su vocación, ¿sí? Trata de ver cómo esa verdad puede ser ofrecida, ofrendada a los demás. Luego de hacer esa oferta generosa, puede suceder que los demás no la acepten, ni la asuman, ni la practiquen, ni la tengan. Entonces ahora viene la segunda pregunta: ¿qué hacemos? Entonces, primer acción de liderazgo: liderar la propia identidad, mantener coherencia en su comunidad de vida y de sentido,
para sostenerla como tal, porque si uno no sostiene lo que es, no puede ir al encuentro de los demás. ¿Se entiende por qué? Porque no tiene lo que llevar. El encuentro con otro nunca es neutro. Un encuentro con otro no se da en el vacío. Un encuentro con otro no se da en un promedio. El encuentro con el otro se da en un diálogo. Y solamente dialoga aquel que deja de ser objeto y es un sujeto. Y asume una posición de clara identidad y dice: yo soy quien soy y desde este lugar puedo dialogar y hablar con vos. Por eso es tan importante cuando nosotros propiciamos el diálogo y el encuentro entre diferentes, ya sea interreligiosos, lo que ustedes quieran plantear como diferente, no lo hagamos bajo la suposición de cancelar la diferencia, ni mucho menos quedar en una posición neutral, lavada, aséptica. No hablemos de lo diferente y hablemos de lo menos posible, porque en la medida en que ni nos violentemos, ni nos agredamos, ¿no?, ni nos lastimemos, alcanza. No alcanza. El mínimo umbral de tolerarnos en la diferencia ya lo hemos adquirido a través del Estado de Derecho y las sociedades modernas, que plantean que la tolerancia es un umbral. Yo le quiero decir que esto nos llevó miles de años a la humanidad. Ese es un mínimo umbral. ¿Está bien? Pero todavía no lo sostenemos. Porque si no es bajo el apercibimiento de un premio y un castigo, y no es bajo la fuerza de la ley, hay muchas sociedades que no viven ni siquiera en la tolerancia. ¿Tiene la palabra tolerancia? Que te tengo que aguantar, digamos, ¿no? La palabra es buena, pero sí, como que tengo que tolerar. Bueno, nosotros no queremos tolerancia. ¿Y sabes por qué la ley se tiene que ocupar de que se respete la tolerancia? Porque pareciera que naturalmente no nos sale. Entonces viene la ley y establece leyes. Dice: mira, te guste o no te guste el otro, y aunque no te salga naturalmente, que lo tenés que respetar, la ley te pone un límite y lo tenés que respetar. Pero no es eso lo que queremos los seres espirituales. Nosotros no queremos tolerancia como límite que resguarda al otro la ley. Nosotros lo que queremos es un acto amoroso de fraternidad, de pasar de la tolerancia a la aceptación del otro como un otro. Ya aceptar al otro como un otro no es algo que me impongan, es algo que yo ofrendo y ofrezco en la medida en que el otro haga lo mismo conmigo. Pero no lo puedo imponer, lo puedo proponer. No lo puedo reclamar, lo tengo que ofrendar. No lo tengo que pedir, lo tengo que dar. Es ir al otro con lo que yo soy y ponerlo en un lugar de simetría, porque vamos a dialogar, es decir, vamos a intercambiar. El tercer estadio de superación que forma el espíritu de esta reunión, y para mí, de haber sido invitado por ustedes como comunidad, es pasar de la tolerancia a la aceptación y ahora a la celebración de la diferencia como un estado de gracia en reconocimiento, que cuando me puedo encontrar con vos que sos diferente, yo ya no soy más el mismo, en términos que no dejo de ser quien soy, pero incorporo tu diferencia como un don, como una bendición. Porque ya mi vida no es igual a partir del intercambio, de no tratar de ver quién tiene la razón, sino de que cada uno sostenga su verdad, pero crecer en la diferencia sin perder la identidad. Esa unidad en la diversidad es la potencia espiritual de la gran familia que es la humanidad. Y así como en el tronco judío-cristiano tenemos un recorrido de 2000 años de encuentros y desencuentros, pero una síntesis, por eso yo comenzaba la presentación con lo que Juan Pablo II, una síntesis, donde ahora tenemos un punto de inflexión. Yo cuento los años a partir del 2000. No porque me olvido de los anteriores, porque estoy pensando en los próximos 2000, que es el punto por el cual ya el reconocimiento de que somos hermanos, mayores, menores, no tiene mayor importancia. Muchos o pocos, tampoco, como hermanos, ¿cómo vamos a hacer para seguir avanzando en lo que está pendiente? Que es la redención de toda la humanidad. Es decir, salvar el mundo.
¿Cómo se salva el mundo? No sé. Pero si no empezamos por salvarte vos, no lo vamos a lograr. Y salvarte no es zafar. Salvarte es salvarte con un sentido trascendente. De poder contestar por qué viniste al mundo. Y de tener clara la diferencia que hiciste entre que llegaste y que te vas. Yo a ustedes obviamente no lo voy a deprimir, siendo gente joven, obviamente, esa última parte pueden borrarla, porque aunque se la digamos 10 veces, no está ni siquiera en la representación posible, no de lo racional y cognitivo que lo entienden, sino de lo vital, lo existencial. Así que disfruten su juventud, anoten en algún lugar, no solamente que la juventud no dura toda la vida, sino que toda la vida tiene un límite. Y eso no nos tiene que deprimir, todo lo contrario. Quien tiene conciencia del límite está en la exaltación del reconocimiento y de la gracia del agradecimiento. En lugar de deprimirse, disfruta con plenitud, no hacer uso ni abuso de los dones de la vida, sino reverencia y reconocimiento del estado de gracia. ¿Qué mejor que cuando estamos en la edad de ustedes proponerles esta reflexión? Que tienen la capacidad y la posibilidad de hacer una diferencia y dejar una huella, porque ustedes serán llamados por ustedes por el paréntesis de estas dos eternidades, de la que venimos y a la que vamos. Ese tiempo limitado y finito en la vida, entre la primera inhalación y la última exhalación, es la capacidad y la oportunidad de transformarse en líderes plenos del sentido de sus existencias. No miren para ningún lado que no sea para adentro. Ustedes no tienen toda la libertad de hacer lo que quieran, pero tienen muchos grados de libertad de hacer dentro de lo que deben y no solamente de lo que quieren, mundos, universos. Esos pequeños límites son enormes oportunidades. Por ello, liderarse a uno es el primer ejercicio para poder liderar a otros. Y es sumamente importante reconocer la capacidad y la oportunidad de aceptar este enorme desafío. Hijos que vienen al mundo no son la continuidad del mandato de los padres. Pero en el mandato de sus padres ustedes fueron inscritos. Por lo tanto, lo que se requiere no es revelación en términos de revelarse con velarla, sino revelación, que no es una revolución, sino que es manifestarse con B corta. Es decir, desplegar el proyecto único, original e irrepetible que cada uno de ustedes es. Si ustedes pudieran, con coraje y con valor, liberar todas sus potencialidades y desplegar su humanidad en la dimensión que quieran y que puedan, entonces habrán servido no solamente a Dios, sino a los hombres. Por eso, escuchen su voz. Dios nos habla online, por Wi-Fi, con roaming directo, en la voz interior de nuestras conciencias. Cuando nosotros rezamos, conversamos. Es un acto no solamente de reverencia, sino también de osadía. El hecho de que cada uno tenga la posibilidad coloquial de hablarle a Dios. Aprovechen esa oportunidad. Recen. Recen no para pedir, sino antes para dar. Recen no para escucharlo a Él primero, sino para escucharse a ustedes. Entonces lo escucharán a Él. Recen para abrir, no para cerrar. Recen para tener más preguntas que respuestas. Recen para tener sabiduría, coraje, visión e inspiración para liderarse en las oportunidades. Y tengan sensibilidad espiritual para reconocer el bien y el don que la vida les da, y fortaleza espiritual para transitar y trascender la dificultad. Porque la vida es una unidad indivisible, de la luz y la oscuridad, de lo bueno y de lo malo,
de la salud, de la enfermedad, de la vida y de la muerte. Y sin embargo, la capacidad del discernimiento no es solo entendimiento, sino es reconocimiento de que en esa vida no solamente estamos nosotros, sino lo que hay de Dios en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por eso es tan importante y tan relevante, por eso agradezco, que hagamos pausas para tener estas conversaciones. Porque ustedes saben que se inscribirán en carreras, ¿no? No maratones, sino carreras profesionales. El problema es que no empiecen a correr rápido sin saber a dónde van. Muchas veces nosotros los adultos nos damos vuelta y nos preguntamos a dónde corremos todo el día para no llegar a ninguna parte. No entren a correr. A veces para llegar más lejos hay que caminar. Hay que tener una pausa de la ciencia de desplegar la conciencia y escucharse. Quien sabe escuchar la interioridad de la propia voz, difícilmente se va a equivocar. No es que no va a tener errores, no es que no va a hacer rectificaciones, no se va a equivocar en ser auténtico. Por eso es tan importante seguir la conciencia y no la moda. Por eso es tan importante mantener con convicción y autenticidad que aun cuando uno tiene una minoría transformadora, mantiene su posición. Yo les puedo decir por experiencia milenaria que no es ni siquiera recomendable ser una minoría. Ser una minoría es un problema, ¿no? Siempre te estás explicando todo, parece que vas a contramano, casi tenés que pedir disculpas, siempre se debe una justificación, una explicación, pero eso de la sociología, de la espiritualidad no corre por una sola razón, porque solamente puede uno sostenerse en la minoría de su convicción si tiene claro quién es, de dónde vino y a dónde va. Si vos tenés claro eso, no vas a tener ningún inconveniente en sostener el timón del curso de la brújula de tu norte. Por ello, vayan en la dirección del ser y no del tener. Escuchen en el silencio la voz de esa vocación que los llama. No acepten nada ni enlatado ni cerrado. Es mucho más sano que la comida chatarra, la cocina gourmet. Es otro arte, es otra parte. Y si ustedes tienen convicción, van a tener realización. Y para tener realización, no sigan el camino del éxito, sino del hábito. El éxito, que es lo más premiado, a veces es lo más peligroso. No se olviden que el éxito, estadísticamente, no lo podemos lograr todos. Es la lógica del éxito. O sea, si hay exitosos, ¿qué hay? Del otro lado. Que no logran, los frustrados. ¿Está bien? El éxito siempre requiere la mirada de otro, y no la propia. Requiere la competencia de estar por encima de otros. Requiere una energía infinita de que si ya lo lograste, después el resto del tiempo vas a seguir invirtiendo y sosteniendo para no perder la posición, porque no hay nada más terrible para el exitoso que la frustración de perder la posición. Se basa en los atributos del tener y no del ser. En el premio de las convenciones sociales de las mayorías, en la estética de la apariencia y no en la ética de la coherencia. Y en general el éxito tiene que ver con lo que premian otros en una coyuntura y en una oportunidad, no necesariamente en una esencia. A diferencia del éxito, la virtud no tiene competencia, todos podemos ser virtuosos. La mirada no es externa, sino que es interna. La energía la tenés que poner una sola vez en términos de tomar la decisión de ser. Y no porque te van a premiar, ni te van a castigar, ni porque te lo dan o porque te lo van a quitar, sino que sos. El éxito no es legable ni heredable, la virtud sí, la ejemplaridad.
Y la paradoja de estos modelos termina siendo tal que los verdaderamente exitosos son los virtuosos. Entonces yo les deseo que tengan éxito trascendente en la virtud. Y agradezco la oportunidad que me dan de tener un tiempo y un espacio con la juventud que son ustedes, yo no lo digo por la edad sino por el espíritu, en el compromiso cierto que ya asumieron. Cada uno de ustedes en algún lugar y en alguna proporción está liderando, y si lo hacen porque involucran su ser en el hacer, y pónganlo al servicio. La economía de la ecuación de la espiritualidad en el amor, a diferencia de la economía del tener en el mercado, es inversamente proporcional. Cuanto más das, no tenés menos, lo multiplicás. Nadie se lo lleva, vos lo regalás, porque en la gratuidad de la entrega del amor incondicional se eleva y se expande tu ser. A diferencia del ego, que cuanto más grande es nos hace más pequeños, el amor nos expande, nos enaltece, nos dignifica. Por eso, como bien enseñara uno de nuestros maestros y rabinos más revolucionarios, basado en el versículo de Deuteronomio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De Abta la reja camoja. Y el versículo dice, Ani Adonai, yo soy el Señor. Ustedes lo han recibido de las máximas de nuestro maestro, Rabino Jesús, que para ustedes, asumido no solamente como rabino y maestro, fue proclamado Hijo de Dios a través de haberse encarnado en él el Espíritu Santo. Pero lo que tenemos que reparar en términos de la trascendencia, como hacemos esta tarde acá, es la enseñanza emblemática y ejemplar del liderazgo de la nueva espiritualidad judío-cristiana que nos propuso en acción de gracia y contribución amorosa Juan Pablo II de bendita memoria. Le enseñó, como dice en su testimonio y en su encíclica, que un buen cristiano no puede preciarse de ser si no reconoce las raíces judías de su cristianismo. No dijo que tengan un buen vínculo con los judíos. Eso además es otro tema. Estamos hablando de las raíces judías del cristianismo. Las raíces judías del cristianismo no es reconocer lo judío del cristianismo, sino que no hay ningún cristianismo que pueda hacerlo sin su raíz judía. No es diseccionar el cristianismo y ver qué partes del Antiguo Testamento, no. Es entender que la esencia de lo cristiano nace en una raíz judía. Es un trabajo para la cristiandad legado por Juan Pablo II, heredero, portador y líder de la exégesis de un texto que no es propio, sino del concilio, de una doctrina que no es de él, sino de todos nosotros, pero es un maestro en el arte de liderar hacia el nuevo desafío. Y a los judíos que nos propuso que recuperemos en Jesús al rabino y al maestro. Por eso, amar al prójimo como a sí mismo significa reconocer que el prójimo no siempre es el próximo, sino que el prójimo siempre es el hermano que es humano, sin distinción. Y amarlo como uno mismo no es el ego idolátrico de la vanidad, es la disposición amorosa que lo que quieras para vos se lo quieras ofrendar a otro que es tu igual, un hermano, imagen y semejanza del mismo Dios. Si Dios es Padre, al que le rezamos, y Él es uno, y todos nosotros por igual somos sus hijos, lo que Él espera ya no es que afirmemos el monoteísmo ético, reconociéndolo como uno. Lo que Él espera es que nos unamos a Él y en Él, todos juntos como familia, verdaderamente amándonos como hermanos. Muchísimas gracias por la oportunidad y quedo a disposición de ustedes de preguntas y comentarios.
comentarios. Como a veces... Bueno, primero me gustaría decir que me encantó todo lo que ustedes me doy cuenta de toda la sabiduría que tenés y la forma natural que la transmitís es increíble. Verdad que mi duda es una simple duda es que, yo creo que tu charla se merece las mejores preguntas del mundo, ¿verdad? Pero una simple duda. Una persona que es atea, ¿tiene una parte espiritual? Sí. Ahora, una persona atea que encuentra su felicidad ayudando a los demás. ¿Verdad? ¿Cómo es que la persona atea que ayuda a los demás? Que Se salva. No. Sí. Que es feliz ayudando a los demás. Sí, se salva, ¿me preguntas? Ok. Bien, es muy importante tu pregunta por el hecho de que yo antes comentaba la importancia de que cada uno sostenga en el encuentro con otro como un ser espiritual su verdad. Esto es muy importante. Cuando uno piensa en lo universal, no piensa en un supermercado de lo neutro, donde que porque es universal, todo da igual, todo es relativo, entonces si todos somos humanos, si todos somos espirituales, ¿por qué insistimos con lo que nosotros creemos? ¿No sería mejor bajar la bandera y levantar todos una bandera blanca? ¿Para qué tengo que ir cada uno con su bandera, con su, ¿se entiende? Con su particularidad, con su creencia? Esto es muy importante. Nunca se accede a lo universal sino a través de lo particular. Si alguien les propone que la manera de llegar a lo universal es renunciar a lo particular, ese no es universal, es un manipulador. ¿Qué significa manipular? Decir que para llegar a donde estamos todos, vos tenés que dejar de ser quien sos. Entonces, cuando uno tiene una verdad, la verdad de uno, ¿qué es lo que digo? La verdad de uno es el 100% de la verdad. ¿Dónde tiene jurisdicción el 100% de esa verdad? Solo en uno. El problema es cuando vos, convencido del 100% de tu verdad, te da lástima que el otro no la asuma. Entonces avanzás vos con el 100% de tu verdad sobre el otro. ¿Y con qué te encontrás? Que resulta que el otro también tiene el 100% de su verdad. Entonces empezás a preguntarte, no entiendo, ¿puede haber dos verdades al 100%? Yo digo, para uno no, pero para muchos sí. ¿Por qué? Porque la única verdad al 100% absoluta está en manos de Dios y no de los hombres. Todos nosotros, aún en nombre de Dios, decimos que la verdad con la que nos vinculamos con Él es 100% verdad para mí. Tengo que asumir que no se la puedo imponer como 100% verdad al otro. No lo puedo hacer. ¿Se entiende lo que digo, no? No es que no quiera, quizá quiero, no puedo. Porque no se trata solamente de vivir con la verdad de uno, que es muy importante, sino que hay que dejar vivir a los demás. Hay que dejar vivir a los demás. Ahora, ¿esto qué es lo que produce? La diferencia entre una verdad absoluta mía, que es relativa, con el relativismo. El relativismo lo que dice es que no hay verdad. El ateo, que tiene un 100% de verdad y niega a Dios, si él quiere vivir en la negación de Dios, que viva. A mí me da lástima, me da explicable, pero si él quiere hacer eso, ¿se entiende, no? Y si yo digo, no, es una lástima, me va a hacer algo, ningún problema, porque encima, si yo me paso de la línea y no le tolero su ateísmo, viene la ley y me para. ¿Saben por qué? Porque en la Constitución Nacional un artículo de libertad de conciencia. Por ejemplo, ¿se entiende? Desde la concepción teológica y filosófica hasta la práctica de la ley, que el otro tiene la libertad de querer elegir ser ateo. Pero, cuando yo converso con el ateo, no promedio, ni tampoco renuncio a mi verdad. Y le explico el 100% de mi verdad. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que vos acabas de decir, que es muy importante, que es la salvación, nosotros tenemos verdades sobre la salvación que son 100% verdad para mí, 100% verdad para vos, y no son la misma verdad. Porque para nosotros, ¿se entiende lo que digo, no?
El 100% de la verdad, ¿qué es? Que a nosotros, que al judío y al cristiano y al católico en particular, ¿qué salva el sentido de nuestra vida? Lo mesiánico, el Mesías. Es el 100% de la verdad que compartimos. ¿Y cuál es el 100% de la verdad que no compartimos? Que para ustedes el Mesías fue Jesucristo, y para nosotros Jesús fue un rabino y un maestro, y al Mesías lo estamos esperando. ¿Y qué es verdad? Entonces yo lo que digo, en nombre del 100% de cada una de nuestras verdades, no renunciemos a la verdad. No, yo no te quiero pedir y explicar por qué no, ni tampoco quisiera que me preguntes a mí por qué nosotros no. Digo, lo que quisiera me refiero a que no tengo ningún problema en explicarte, pero no con ánimo de ver cómo me convences de que estamos equivocados por no haberlo aceptado y reconocido. Eso fue lo que nos llevó durante 2000 años a problemas. ¿Se entiende lo que planteo? Pero de ninguna manera y bajo ningún punto de vista nuestro diálogo tiene que estar basado en disimular y no afrontar la diferencia que tenemos en esa verdad. Porque tenemos una diferencia en esa verdad. ¿Y cómo hacemos para tener un trabajo universal cuando tenemos que salvar al mundo y tenemos una diferencia en la verdad y encima tenemos al tercero que es ateo? Imagínate. ¿Cómo hacemos? Y lo que nosotros hacemos es justamente plantear que lo que tiene que salvarse para todos por igual es lo humano. Lo que él, vos y yo tenemos que hacer por igual es que ninguna de nuestras acciones, en función de nuestras verdades, atente contra la persona y la dignidad del humano. Y eso es lo más difícil. No la discusión teórica sobre cuál es la verdad, porque la nota se resuelve fácil. Entre que el Mesías vuelva o venga, el trabajo que nosotros debemos hacer es el mismo. Y te diría más, ¿qué te parece si redimimos el mundo y dirimimos cuál es la verdad? Yo particularmente creo que es el mismo, pero eso, justamente, en función de mantener nuestras verdades, no nos hace otra cosa que esperar con entusiasmo que ese tiempo llegue. ¿Se entiende lo que digo? Porque discutir antes de ese tiempo cuál de las dos verdades es perder el tiempo. Sin embargo, invertir el tiempo para que eso llegue está en manos de Dios y del Mesías, que lo podamos dirimir. Pero primero está en nuestras manos. Y el ateo, con esta discusión, no tiene ningún problema. Con esta discusión no tiene ningún problema. Pues es lo que cree él, que ya no importa si viene o vuelve, sino que Dios no existe. Y lo que uno lamenta no es a Dios. Uno lo que lamenta, ni si Dios es verdad. Uno lo que lamenta es que un ateo no pueda conectarse con la potencia, la energía y la dimensión salvífica de la experiencia de vivir con conciencia de Dios, que no es lo mismo que discutirlo. No es lo mismo lo que Dios es de lo que nosotros decimos que Dios es. Porque lo que nosotros decimos de lo que Dios es una construcción cultural y social de representación que hemos puesto en lo que llamamos la religión. No significa que no sea verdad, pero como es humano, ¿qué es humano? Humano es el aparato simbólico y cultural. Si nosotros como seres humanos somos seres socioculturales anclados en el símbolo y en el lenguaje. Ahora, si eso que no es verdad, pero es la manera que tenemos de llegar a ella. ¿Cómo creen que nosotros vamos a llegar a la verdad sino a través de ideas, de conceptos, de símbolos y representaciones? No hay otra manera de llegar. ¿Pero ¿sabes por qué? Porque venimos de fábrica así. Y si hay algún ser humano que hable, no en nombre de lo que cree de Dios, sino que hable en nombre de Dios mismo con una verdad absoluta, hay que tenerle cuidado. No es lo mismo hablar con autenticidad de lo que uno cree en nombre de Dios, que cuando uno se confunde y habla literalmente en el nombre de Dios para que otro crea. No es lo mismo. Por eso tenemos los textos. ¿Saben por qué nosotros tenemos los textos consagrados? Para que no confundamos a los maestros y a sus voceros con la palabra en su origen. Porque el verbo revelado es el de Dios y no el del intérprete. El intérprete es solamente maestro, emisario. Perdón, era la pasión en mi tiempo. Amén. Pero gracias, Pacho. Otra pregunta, chicos. Ahí.
liderar uno mismo. Claro. ¿Cómo no? Sí, lo que yo planteaba con respecto al de liderar uno mismo es porque en general el concepto de líder está anclado por la psicología social, por la dinámica de grupos o por lo que nosotros de alguna manera conocemos, es que el líder es el que está articulando y moviendo a un grupo, ¿no? Liderazgo positivo, liderazgo negativo, tiene una dinámica no grupal, que es una cosa muy, muy importante. Lo que yo estoy planteando es con una mirada espiritual del liderazgo, que ese estadio es un estadio posterior, porque el primer ejercicio donde uno despliega verdadero liderazgo con coherencia y con autenticidad es el lugar de la conciencia que ejerce sobre uno, donde no tiene el premio social del reconocimiento, sino que tiene la coherencia de ver si uno logra manejarse. Y manejarse significa manejar sus pasiones, manejar su mediocridad, sus luces y sus sombras, su bien y su mal, y de alguna manera sostener los atributos en ese liderazgo para después poder ofrendarlo a los demás. Y ahí es donde yo traigo esta idea, que no significa una ciencia exacta, pero por lo menos yendo a lo que me planteaba Roberto de compartir con ustedes, muchas de las cosas, por ejemplo, que yo decidí hacer, no tenían que ver con el efecto inmediato que eso podía tener en los demás. Era algo que no podía dejar de hacer. No solamente el tema de pasar de farmacia y bioquímica al rabinato, que eso por razones, digamos, misteriosas, además de que como no tenía remedio y no podía ser cura ni ser el rabino, pero más allá del tema de la farmacia y que igual es otra alquimia, tiene que ver con algunas cosas que te dicen que no es políticamente correcto, que no sería conveniente, que no es... Entonces vos sentís que no lo podés dejar de hacer, aunque quedes en offside. Pero eso se resuelve en realidad en tu interioridad, porque vos hablás con todo lo demás afuera y te dicen, o al revés, lo que llamamos los ídolos de la idolatría. Por ejemplo, el ícono, que ayer salió una nota en La Nación muy buena que salió en el país, el ícono nacional que es Diego, porque Diego es un profeta contemporáneo, que está mal interpretado, porque él habla en sentido metafórico, él no habla en sentido literal, ustedes lo toman en sentido literal y él habla en sentido metafórico. Porque en última instancia, como siempre digo, Diego dice lo que Néstor hace, así que el problema no es Diego. Entonces, el tema de esos íconos, ¿qué te marca como pauta? Que si vos lo ves a toda una sociedad que pone en ese lugar un liderazgo a alguien que sin poner lugar ni de alabanza ni de crítica, él ha demostrado que no puede liderarse a sí mismo, porque no puede liderarse a sí mismo. ¿En qué lugar puede ocupar para la sociedad? El lugar que ocupa, el de un ídolo. O sea, eso es idolatría, no es liderazgo. O sea, el liderazgo idolátrico. ¿Se entiende? Entonces, pero es un capo. Y sí, es un capo y así vamos. ¿Se entiende? Porque a él no le cortaron las piernas, nos cortamos nosotros las piernas. Porque no hay ningún problema de tener misericordia y amorosa compasión por un adicto, y otra cosa es enarbolarlo en un salvador. Uno no puede dejar de tener consideración por el fracaso, pero alguien que llevó a un país con una calidad futbolística a que la primera vez que se encuentra con un equipo de fútbol en serio pierde como perdimos, vuelve como un héroe. O sea, el entrenador del equipo de Brasil tuvo que aparecer, digamos, camuflado. Acá nosotros alquilamos y le pagamos a 20.000 tipos de César que vayan a recibir a alguien que fracasó. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal fracasar, pero una cosa, ¿se entiende? No se puede explicar. Y todavía no terminó la historia, va a ver qué vuelta le dan para volver a ponerlo donde no tiene que estar. Todo bajo la pasividad de la mirada anómica de una sociedad que contempla este tipo de situaciones en escena donde voy a decir que el problema no es él, somos todos nosotros. Entonces acá tenemos, ¿sí? O lo que ustedes pasa, lo que pasa con ustedes en el siguiente desafío. ¿Nosotros estamos trabajando por un sueño o solamente estamos bailando por un sueño? Porque así nosotros estamos patinándonos el país y dándonos con un caño. ¿Por qué? Porque la manera que tenés de liderar es poner esos modelos que son los contravalores de lo que nosotros predicamos. Si hay algo que es más claro que los contravalores de lo que nosotros predicamos, es eso. Ahora yo planteo el tema del liderazgo que acabo de decir. ¿Quién tiene el coraje y el valor, la coherencia, la persistencia, la tenacidad de apagar el televisor? Y eso es liderarse.
Cuando digo liderarse, no es ser el nerd o el gil que al día siguiente no puede hablar con los compañeros de quién fue nominado, no sé, clasificado, no sé. ¿Se entiende? ¿Qué necesitas? Y por eso es tan importante el trabajo de la comunidad educativa. Lo que vos necesitas es una comunidad de sentido que te permita sostener el trabajo de liderarte, el refuerzo social e ideológico, que lo que vos estás haciendo con esfuerzo, de dominar tus pasiones, de ir donde quieren ir todos, de no quedar en offside, de no quedar afuera de la moda, de lo que todos hacen, necesitas el refuerzo de otros que te digan, nosotros 10, no lo vamos a ver. Nosotros 10 no lo vamos a ver. Y mañana cuando nos encontremos con otros 30, van a decir, no, nosotros 10 no lo vemos. ¿Y por qué? Y porque nosotros entendemos, me estoy poniendo en el tema moralista, y si quieren véanlo, me quiere decir que es un problema de concepto profundo, que empieza por estas pequeñas grandes cosas, porque en última instancia, esta responsabilidad de que el televisor está apagado es de sus padres. En última instancia, si ustedes ya pudieran hacerlo, habrán superado el estándar. Pero si no lo pueden hacer, esa es nuestra función. Padre no es un progenitor. Padre y madre es el que sostiene a los hijos en la norma y en la ley. Donde no le damos lo que necesitan ellos porque lo demandan, sino que le damos lo que ellos necesitan porque nosotros sostenemos el lugar de autoridad. Y estos chicos les quiero decir una cosa, la función de ustedes no es estar de acuerdo con sus padres. Porque ¿saben cuándo los van a entender? Únicamente cuando sean padres y madres. El problema que tenemos es con sus padres, que sus padres sí quieren convencerse que se tienen que poner de acuerdo con ustedes para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, mientras ustedes se rebelen y discutan con ellos, que me parece muy bien como función de ustedes, lo que ustedes necesitan es que digan que no, que de ninguna manera, que es muy razonable lo que ustedes dicen, pero los límites no se negocian, se sostienen. Y si se vuelve esta hora, se vuelve esta hora. Y que si la amenaza es me reprimís, me castrás, me traumás, igual van a ir al psicólogo, igual necesariamente se van a dejar de sus padres. Entonces digo, es mejor que ya vayan protegidos y cuidados que rebeldes por nada, por ninguna causa. Lo que no significa que mantener la posición de autoridad y de ley de norma frente a ustedes sea autoritarismo, no. Autoridad sin ninguna violencia, sin ningún abuso de autoridad. Siempre la norma con una explicación. ¿No te gusta la explicación? Es una rabia. Pero otra cosa es no porque no. No hay no porque no, ni no porque lo digo yo. Eso también es muy importante. Es no porque lo digo yo con este argumento. Entonces no estoy de acuerdo ni con el argumento ni con vos. Una lamentable. Pero ¿saben otra cosa? ¿Dónde se aprende esto? Es lo que yo siempre planteo, que nosotros trabajamos esta idea de habitante a ciudadano. Esto se aprende cuando uno pasa de la habitación a la ciudadanía. Que es lo que voy a trabajar esta noche con los padres. Un adolescente confunde la habitación con la casa. No porque ustedes no entiendan, digamos, el layout de la arquitectura de la casa. Es un tema de concepto. Ustedes viven su habitación como el 100% de la casa. La habitación de ustedes es una conquista, casi una reivindicación. Nosotros los adultos, para entrar a la habitación de nuestros hijos adolescentes, yo entiendo que habría que golpear la puerta, pedir permiso, etcétera, etcétera. Al día de hoy tenemos que tramitar visas y pasaportes para ver si podemos ingresar al Sancta Sanctorum, el ámbito de nuestra propia casa que dejó de serla. Donde en ese lugar ustedes ejercen un acto de 100% de soberanía, tomando todos los derechos adquiridos de los servicios compartidos, todos, y reclamando por más, y suponiendo que en ese estado natural entienden lo que es una casa. Yo les quiero decir una cosa, disfruten de su habitación, que no tienen la más remota idea de lo que es una casa. ¿Saben cuándo van a saber lo que es una casa? Cuando tengan que llenar la heladera, pagar las expensas, lavar la ropa, pagar los impuestos e ir a laburar para sostener todo eso que hoy ustedes tienen, incluido el cable e internet endovenoso. Todo eso no viene por default. Todos esos son dones que ustedes tienen. Pero una vez que ustedes se atrincheran en la habitación, cosa
yo digo, no está mal, porque usted necesita un espacio propio, crear su identidad, tomar un territorio, ¿se entiende? Pues ustedes no se diferencian de sus padres, no crecen. La pregunta es cómo se tramita y se transita la diferenciación. ¿Cómo se hace para que ustedes tengan una habitación, pero colaboren con la casa? Por ejemplo, hay que levantar los platos. Por ejemplo, hay que ordenar la ropa. Por ejemplo, hay que hacer algo por toda la casa, no solamente por tu habitación. Y si tenés el beneficio de la asistencia, por ejemplo, de servicio doméstico no es servidumbre. Es colaboración, es asistencia al bien común de un hogar donde vos tenés una aparte de participación. Entonces, ni pones cara, no pones cara, ni salís corriendo, ni tenés cosas más importantes para hacer en tu habitación antes de abonar el impuesto de la aparte de tu participación por hacer lo que tenés que hacer en la casa. Cuando yo estoy diciendo esto no le estoy reclamando nada a ustedes, estamos hablando entre nosotros, de que si no negociamos convenientemente estos espacios, entonces es donde después tenemos los problemas mayores. Y vuelvo al tema del liderazgo. Un joven que lidera su habitación es el trabajo. ¿Cómo hago yo para tener los beneficios de habitación, pero también las responsabilidades, y me hago cargo de mi espacio y yo soy esto que hago? Mucho más cuando tenemos millones de nuestros hermanos y de jóvenes como ustedes excluidos de la casa de todos, porque no tienen habitación, pero tampoco tienen lugar en la casa. Están en la banquina del camino, están con los pies en el mismo territorio, pero no forman parte de nuestro país, porque es una vergüenza un país rico como el nuestro que esté lleno de pobres. Y esa vergüenza no es de los pobres, es nuestra. ¿Nuestra de quién? De la sociedad, de la comunidad que somos. No tenemos la culpa, pero tenemos responsabilidad. Y responsabilidad es responder por. Es decir, que las omisiones de suponer que como no tenemos la culpa, no tenemos que hacer nada, forman parte también de los liderazgos, de las propias responsabilidades, de la parte que nosotros tenemos que asumir fundamentalmente, que volvemos a compartir la pregunta con el ateo, de que estamos degradando la dignidad de la persona humana. Ya no se trata de cómo se salva el mundo, ni cuál es la salvación, ni qué crees vos. Se trata de que nosotros somos partícipes necesarios de la indiferencia, de la vergüenza de ver degradada la dignidad de Dios en la persona humana, cuando un país que produce con su bendito suelo lo que produce, tiene hijos de la patria que se mueren de hambre. Eso no es una discusión teológica, es una tradición ética. Y esa tradición ética tiene que ver con lo que dice la Constitución de la Nación. Ahí sí te diría que el ateo, el católico, el cristiano, podemos discutir lo que quieran, porque la habilitación que nos da la Constitución es libertad de conciencia. Pero lo que no nos da la Constitución es salirnos de la ley y del pacto social y espiritual de cumplir con ella. ¿Y saben lo que dice la Constitución Nacional desde el año 94? Que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Los derechos humanos son del justo medio de la ley, porque tienen estatus constitucional para la República Argentina. Lo que significa, por el principio, la vocación de Jacques Maritain, aquello que en el año 48 las Naciones Unidas, creo que fue 48, proclamó como los derechos del hombre, universales del hombre. Yo le quiero decir que es muy noble la contribución de quien legara el texto en ese contexto, y es muy pobre los logros de la Organización de las Naciones Unidas. Porque miren cómo estamos en el mundo con cosas tan elementales que no se pueden cumplir y que tampoco van a prescribir. Pero en el año 94 la Constitución Nacional refrenda los acuerdos internacionales y las declaraciones preexistentes con estatus de ley por encima de la ley ordinaria, tiene estatus de derecho constitucional. Entonces los derechos humanos no se reivindican, los derechos humanos no se militan, los derechos humanos se cumplen por ley. Los derechos humanos por la Constitución Nacional son el techo, el trabajo, la salud, el pan y la educación. Entonces, a trabajar con vocación de servicio, porque nosotros, para salvar a la Argentina, tenemos que cambiar a los argentinos. El argentino más difícil de cambiar sos vos,
No hay que mirar para otro lado, no hay que esperar que otros lo hagan, tenemos que empezar de a uno, cada uno de nosotros, porque vamos a poder hacer justamente lo que estamos conversando hoy. La crisis es de liderazgo. Y no miren solamente a la política. La crisis es de liderazgo en todos los sectores. Entonces, hagan de sus proyectos de vida la mejor contribución. Estudien lo que quieran, lo que puedan, realícense. Pero en el lugar donde estén, lideren. Ustedes tienen responsabilidad no solamente por ustedes, sino por los que menos tienen. Nosotros no le podemos pedir a nuestros hermanos que están por debajo del umbral de la dignidad que se hagan cargo de liderar y de restituir la República. Nosotros por ello debemos hacerlo. Es un acto de amorosa fraternidad y no solamente de solidaridad, sino de responsabilidad civil. Pero también les diría, hablando con ustedes como jóvenes, no acepten que nosotros, sus padres, sus maestros, los adultos, les carguemos la mochila pesada en sus espaldas de que ustedes por ser jóvenes van a hacer el país que nosotros ni intentamos ni siquiera empezamos. No, esa mochila devuélvanla. Esa hipoteca no la agarren. Lo que sí ustedes debieran poder aceptar y nos debieran exigir también a nosotros es que estén dispuestos a continuar y a terminar lo que nosotros empezamos. Y cuando escuchen, como escuchamos de sus padres, lamentarse y quejarse de que está todo mal, de que está todo podrido, que no tiene arreglo, que no tiene un futuro, etc., traten de decirles que a ustedes les gustaría escuchar qué de todo lo posible estarían dispuestos ellos a hacer para que luego ustedes en ese ejemplo puedan continuar. La buena noticia es que tenemos con qué hacerlo. La no tan buena quizás es que nos lleve mucho más tiempo de las urgencias, de las emergencias y de la angustia que nos produce. Pero ¿saben cómo se llama? Trascendencia. La patria necesita trascendencia. Y nosotros también. Trascendencia es ¿qué estás dispuesto a dar que no te vas a llevar? ¿Qué vas a sembrar que no vas a cosechar? ¿Qué vas a empezar que no vas a terminar? ¿Qué vas a dar que no te vas a llevar y lo vas a tener pronto? Todo eso hizo de la humanidad y de los ejemplos las grandes obras. Piensen en nuestros próceres y piensen en nuestros abuelos inmigrantes. No hay un solo lugar de esta bendita Argentina que no tenga un buen ejemplo. El problema es que nos pasamos el 90% del día hablando y rumiando de los malos. Y debemos volver a los buenos. En la Argentina no hay solamente malas noticias, también hay buenas que no se publican. Nosotros tenemos que ser reporteros del bien común y tenemos que multiplicar la buena nueva. De eso obviamente ustedes saben muy bien, y por eso tenemos que volver a inscribir el único testamento que tenemos como argentinos que somos, es vivir juntos como hermanos en la ley de la Constitución de la Nación del Porvenir. No lo más.